Bueno, bienvenidos a estas capacitaciones en el marco de nuestro proyecto de acción comunitaria, donde vamos a desarrollar un ciclo de 3 charlas relativas a temas de comercio exterior, exportación, internacionalización. Espero que sea de utilidad. Está enfocado principalmente al segmento PYME, al segmento emprendedor, que es justamente al que nuestro instituto universitario le pone el foco, que, que son los sectores que más tienen para desarrollar en el tema internacionalización y negocios internacionales. De manera tal que, bueno, un tema poco general y después empezaremos a hablar de un estudio de mercado para tener una noción de cómo arrancar, cómo empezar a, el conocimiento, el acercamiento de un mercado y de un producto que queremos insertar o un servicio que queremos insertar en el mismo, de forma tal que podamos obtener hoy algunas herramientas relativas a esas acciones, ¿no? La primera pregunta importante para todo emprendimiento, para todo proyecto, sea pyme, emprendedor, incluso gran empresa que no tenga experiencia en el mercado internacional, es esto de internacionalizar, ¿no? La internacionalización es una actividad que cada vez cobra más importancia en muchísimos sectores. Nosotros en nuestra universidad, por ejemplo, hablamos de internacionalizar también nuestro servicio de educación, y todas las universidades con las que nos estamos relacionando, fundamentalmente de Centro y Sudamérica, están en esa misma dirección, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que comprendemos que los productos, los servicios que podemos tener ya trascienden las fronteras y que el mercado ya no está delimitado por un territorio, el mercado ya no es la Argentina, el mercado es el mundo. Esta idea se ha profundizado bastante desde hace aproximadamente 10, 15 años, pero la pandemia, a raíz de esa necesidad que nos generó de comunicarnos por medios electrónicos, sin duda aportó un grano de arena fundamental para que podamos estar más cerca de personas que están más lejos a través de métodos como este que estamos utilizando hoy para esta charla. Con lo cual es como que asomamos la cabeza, las empresas, los empresarios, a la posibilidad de entrar en contacto con un potencial cliente en otro país, y eso generó y genera y va a generar, porque la tecnología va a seguir avanzando en ese sentido, un camino muy, muy dinámico para poder vender, para poder comprar. Esto es todo independientemente de las trabas, de las regulaciones nacionales que podamos tener, la falta de dólares, todos estos aspectos coyunturales que sin duda hoy nos complejizan, hoy nuestras operaciones, nos generan inconvenientes, necesidad de hacer reingenierías para ver cómo hacemos para importar y poder pagar, etcétera. Pero bueno, entendemos que esto es transitorio. Nosotros tenemos que tener la mirada puesta en la internacionalización como un objetivo absolutamente concreto, firme, contundente de la empresa, y para eso hay que trabajar un montón desarrollando capacidades, habilidades, estrategias. Entonces, creo que con esto un poquito respondí el porqué de la internacionalización. Hay una situación de conveniencia que tiene que ver, pero la realidad es que también hay una cuestión de tipo ya cultural. Yo creo que ya eh, quienes no importan o exportan tienen seguramente un competidor, un proveedor que lo está haciendo, y ve y empieza a ver cómo esta empresa se puede expandir y cómo, incluso sin hablar de empresa desde el inicio, hablando solamente de emprendedores, pueden fortalecer su negocio, su estructura, y poder llegar a tener una empresa próspera. ¿Y para qué? Y bueno, para generar más dinero, por supuesto, para generar más riqueza, más ganancia, pero también para dar más empleo, también para generar más compras de insumos, más tecnología, más crecimiento, y por supuesto generar una mejora en la condición de vida nuestra como empresario, emprendedor, y de otros, pero también de la Argentina, ¿no? Habrán escuchado ustedes que en todos los modelos económicos, análisis que se hacen de la situación económica y demás, acento permanentemente en la necesidad de generar divisas.
y en algún día superaremos este déficit de dólares que tenemos. Igual seguiremos hablando de generar divisas, porque digamos es una fuente de riqueza para la Argentina. Entonces van a escuchar a muchos que dicen hay que exportar más, y no hay duda de eso, hay que exportar más, y por supuesto, yendo a una cuestión más puntual, hay que exportar con más valor agregado. Los riesgos, y bueno, los riesgos están como en cualquier negocio, ¿no? Hoy tal vez recién los aspectos culturales están generando que yo tome el compromiso de pronto de importar mercadería porque soy un distribuidor en la Argentina y me encuentre con que no tengo el dinero para pagarla, eso me genera una complicación, me generan reclamos, me generan inconvenientes. Bueno, eso sería desde el punto de vista bien puntual de la Argentina. Y desde el punto de vista de la operatoria en sí, bueno, una operatoria internacional sí, tienen, digamos, a mayor expansión territoria por cuestiones geográficas, por cuestiones económicas, por la guerra, por lo que fuere, cuando me relaciono con otro país, con otro continente, con otra cultura, con otro sistema económico, bueno, vemos que existen tal vez mayores riesgos. Y también hay que decir que durante la pandemia para acá, esta situación pandémica que generó que tengamos que volver a rever los contratos que teníamos con el exterior, porque muchos no teníamos previsto este tema de la fuerza mayor, que es lo que apareció como una cosa tan sorpresiva, nos hizo caer a la realidad de que, bueno, estamos expuestos a situaciones que son internacionales y que vimos, concretamente creo que la pandemia para todos los que se están educando en comercio exterior, en negocios internacionales, fue clave, vimos la rapidez de la expansión de ese riesgo, un riesgo que aparece a muchos miles de kilómetros de distancia en China y rápidamente se expandió al mundo. Bueno, eso también son los efectos de la globalización, ¿no? Y los beneficios, ya los acabo de decir, digamos, en su mayoría son la generación de riqueza, la capacitación. Nosotros siempre decimos que una empresa que exporta abre su cabeza, el empresario abre la cabeza 360, tiene una mirada, por supuesto, mucho más superadora de lo que venía en el mercado, pero además, como si esto fuera poco, empiezan a aparecer nuevas ideas, porque lo que uno ve en otros mercados, que a veces no ser más desarrollados, sino por tener alguna experiencia más concreta y mejor en un producto que nosotros estamos fabricando, o en un sustituto, o en un competidor, eso nos genera ideas, nos genera innovación, nos genera proyectos. Y esto lo llevamos inmediatamente a la empresa. Es muy notoria la diferencia entre exporta, y me estoy refiriendo a su desarrollo y a su desenvolvimiento en el mercado local, y no por un tema económico, sino por un tema operativo, logístico, tecnológico, que una que no lo hace. Es muy notorio. Y esto lo adquirió por experiencia, nada más, las experiencias que le tocaron desarrollar. Cuando nos lanzamos a esto de internacionalizarnos y al mercado internacional, bueno, tenemos que empezar a analizar coyunturas y mercados, que es un poco lo que hoy nos convoca en este encuentro, ¿no? Cuando hablamos de entornos, hablamos de posibles lugares, y ya no me estoy refiriendo exclusivamente a un país, sino que ya estamos pensando en la influencia que tienen las regiones, con acuerdos legales, regionales o no, pero las regiones en sí mismas, la influencia que tienen en los mercados, ya lo empiezo a mirar de una manera más globalizada, lo empiezo a tratar de entender. Por ejemplo, hoy los países limítrofes a Rusia y Ucrania están, a partir de este desgraciado fenómeno que se está dando, mirando el impacto que tiene una guerra que ya casi va para los 300 días, que no se sabe aún en qué puede derivar, que por momentos parece que, bueno, ya tuvo consecuencias muy negativas, ¿no? Desde el punto de vista comercial, la interrupción de contratos, en servicios, combustible, etcétera, pero no sabemos en qué puede derivar. Entonces, es fundamental ese análisis de coyuntura si es que me voy a relacionar y a vincular con países limítrofes a la zona bélica. Entonces, esta mirada que tenemos que hacer tiene que ser una mirada inteligente, tiene que ser una mirada que prevea
posibles consecuencias. Cito la guerra como uno de los peores, de las peores situaciones que le puede pasar al mundo, ¿no? Pero bueno, la pandemia, la sequía, las inundaciones, son todos aspectos, por eso los chicos de negocios internacionales estudian geografía económica, porque la realidad es que hoy tenemos que interpretar a los mercados, a la llegada, al desembarco en un mercado, lo tenemos que interpretar con información integrada, es decir, no solamente mirar las fortalezas, las debilidades de ese mercado, sino también entrar a mirar los aspectos climáticos, entrar a mirar sus relaciones políticas, analizar la proximidad de un cambio de gobierno y el impacto que eso pueda tener en un futuro plan económico, sobre todo teniendo en cuenta que tal vez cualquier estrategia que nosotros vayamos a plantear tenga una vida de años, ¿no es cierto? Esté pensada para ser ejecutada en una cantidad de años. Y bueno, a partir de ese análisis que hacemos, tenemos que explorar oportunidades y para esto, como les digo acá, con apoyo privado me refiero. La realidad es que lo que se espera de un Estado eficiente y que promueve de verdad las exportaciones es una ayuda oficial, es decir, una ayuda del gobierno a las pymes y a los emprendedores. Y cuando digo ayuda no me refiero exclusivamente a un tema de fondos, de dinero, que por supuesto bienvenidos son, sino también a un sistema de apoyo estratégico. Por ejemplo, brindar información actualizada sobre oportunidades de negocios, brindar detalles y particularidades de ciertos nichos de importadores potenciales, describiéndolos de la forma más completa que se pueda, para que yo con esa información pueda arribar a conclusiones, eh, encontrar oportunidades de negocios momentáneas, temporales o más permanentes, generar estas actividades que a veces las tenemos que costear nosotros, los privados, organizando encuentros que son costosos, me refiero a las rondas de negocios o a las misiones comerciales, y esto es muy bueno y viene muy bien y ayuda mucho cuando viene con ayuda oficial, y al Estado esto realmente, el Estado está en condiciones de organizar, porque bueno, no nos olvidemos que el Estado cuenta con un gran nexo político a través de las agregadurías, la Cancillería, todo el servicio diplomático, todo el servicio comercial diplomático, que bueno, de una vez se tiene que explotar bien para que ellos sean el nexo, ¿no es cierto? Ese órgano de gobierno, esa dependencia del gobierno, sea el nexo con nuestras pymes, con nuestros emprendedores. Y digo, así para tratar de ser justo también, que si bien tenemos muchos déficits todavía en esta materia, se trabaja con algunos mercados, se trabaja muy bien, ¿no? Es decir, yo tengo que canalizar una duda, una consulta a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y bueno, se va a tener que generar ese nexo con la Cancillería o con la agregaduría comercial en el país al cual yo pretendo de alguna forma llegar para que se me dé la información que yo puedo necesitar. Y insisto, tengo que ser justo en eso porque en algunos aspectos se trabaja bien, se trabaja, digamos, de manera eficiente en ese aspecto. Desde el punto de vista o desde el punto de vista, digamos, de información y de suministro de datos, que la agencia de inversiones, que funciona como una especie de agencia mixta, pública-privada, tiene mucha información. Es decir, yo puedo acudir ahí para obtener las primeras aproximaciones y saber si mi producto se vende en ese mercado y si no, si hay competencia, si hay producto sustituto, si ese consumidor es un consumidor permeable o no a la oferta que yo puedo hacer. Entonces, toda esa información preliminar me sirve mucho para poder avanzar luego con una decisión exportadora, como les digo acá, ¿no? Voy muy rápido, ¿alguien quiere preguntar algo?
sobre esto que estamos hablando? ¿Alguna duda? Se escucha bien, ¿no es cierto? ¿Se ve bien? Sí, sí, perfecto. Sí. ¿Alguna preguntita, chicos, sobre este primer punto? No estoy viendo el chat porque estoy compartiendo toda la pantalla. Si me dicen la Fui yo, pregunta. decía que se escuchaba perfecto. Bien, bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, la primera parte de este estudio de mercado que voy a hacer me va a requerir sin duda hacer una evaluación. Sin duda, en cualquier negocio que vamos a emprender y sobre todo con base en la situación económica que hoy atraviesa la Argentina, la evaluación de costos es un tema que es muy importante, ¿no? Yo no debería lanzarme a una operación y menos internacional, que como ustedes conocen, supone, dependiendo de la forma en la que yo cierre el negocio con el importador, supone asumir costos diferenciales, como es el tema del transporte, del seguro, etcétera, internacional, ¿no? Y eso puede sin duda tener una incidencia en la rentabilidad de este negocio. Entonces, en base a la propuesta que yo voy a hacer, tengo que evaluar si realmente el precio al cual yo puedo llegar es competitivo, ¿no? Y para eso los costos internos son muy importantes. Bueno, un punto en contra, y que por supuesto es conocido por todos, es que nosotros tenemos en la Argentina una carga tributaria importante, producto de todo un sistema económico deficitario que nos arrastra a todos, ¿no? Es un ancla que tenemos y que cada vez que queremos proyectar y demás, eso nos tira, ¿no? Desde múltiples aspectos, no solamente desde de la determinación de precio y la aplicación de impuestos directos sobre el precio, sino también del impacto tributario en esa, desde el personal, la compra de materiales, los impuestos internos, los servicios. O sea, tenemos un cúmulo de circunstancias que muchas veces hace, y lamentablemente hace, que no seamos competitivos. ¿Qué significa ser competitivos? Que no podamos lograr un precio final de exportación que pueda presentarse como atractivo. Y bueno, por supuesto, si tuvimos la puntería de llegar a un mercado que es importador de productos del sudeste asiático, bueno, vamos a tener problemas, porque evidentemente en muchos niveles y en muchos productos o muchos servicios provenientes de esos monstruos, nosotros no podemos competir. Entonces, es muy importante esta depuración y evaluación previa, porque, insisto, es la que nos va a permitir ser sinceros y reales con nuestra base, ¿no? Con nuestro precio. Y para no ilusionarnos con un mercado que es muy permeable y muy receptivo a la compra de nuestros bienes o servicios, pero lamentablemente de costos y de precios no podemos llegar. Y esto es un factor que lo tenemos que analizar. ¿Y cómo se analiza? Con información. La información, como están viendo en esto, es un elemento que atraviesa toda la operación internacional, desde que la tengo la idea en la cabeza hasta que la materializo y la desarrollo. Siempre estoy buscando información, porque es la que me permite un desarrollo, ¿no es cierto? Y en esta primera parte, insisto, con foco en la determinación de si soy o no competitivo, es clave hacer una evaluación bien concienzuda, bien concreta, en base a la información bien concreta y bien objetiva. Por supuesto que habiéndose determinado esa factibilidad, que vuelvo a repetir, va a pasar en una primera cuestión por un tema económico, y después, si he logrado soslayar esa cuestión que no es menor, tendré que ver si tengo suficiente capacidad de
de ofertar, ¿no es cierto? Si es que tengo stock, si es que tengo capacidad productiva, ¿no? Van a venir todas esas etapas, pero que bueno, después tenemos soluciones, después tenemos mecanismos de asociatividad interno, tendremos la posibilidad de pedir crédito, o sea, ojalá todos los proyectos se vieran limitados por una cuestión, valga la redundancia, de limitación operativa. No, no es lo común es que abortan o se encuentran un poco más complicados por cuestiones iniciales de análisis de costos. Bueno, determinado esto, yo tengo que empezar a generar acciones promocionales de acercamiento, tengo que acercarme a ese mercado y cuando me voy acercando lo voy conociendo, ¿no? No sé si los que están participando hoy aquí estuvieron el otro día con el profesor, creo que Jean-Pierre sí, con el profesor Villamayor en la automecánica. ¿Estuviste vos, Jean-Pierre? No, no pude ir a esa charla. Estuve en la del año pasado en la ferretera. Ah, bueno, bárbaro. O sea, tuviste una posibilidad en el plano local de acercarte a un ámbito donde se encuentran competidores de todo el mundo, si bien son exposiciones y ferias de tipo vertical, porque hay un solo producto, un solo rubro, digamos, habrás visto cómo se enriquece uno, ¿no es cierto? Y seguramente viste productos que no conocías, viste gente desde ya que no conocías, presentaciones, formatos, eh, formas de publicidad, formas de promoción, y eso es conocer un mercado. En este caso, en una feria, uno no conoce un mercado en particular, conoce un rubro en general, ¿no? Que después tendrá derivaciones a distintos mercados, pero es clave eh, la participación en el mercado, la mirada y la visita. Nosotros siempre decimos que muchas empresas, por una cuestión de costos y otras de tiempos, estas acciones las delegan, ¿no? En consultoras, en especialistas, que de alguna manera en el mundo hay miles, venden servicios de acercamiento, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el broker, que es una forma de que una empresa o persona me genere vínculos, ¿no? Me genere encuentros, me organice. Yo particularmente, cuántos años me dedico a organizar encuentros de negocios, las llamadas misiones comerciales, donde llevo grupos de empresas a ciertos mercados, trabajo, y los que van, las empresas argentinas que van, muchas concretan negocios en la visita, pero otros están conociendo el mercado, ¿no? Están conociendo al otro, están conociendo cómo se negocia, están mirando a la competencia, están mirando al producto de la competencia, o sea, un enriquecimiento muy grande desde el punto de vista de lo que uno ve, de lo que uno genera. Entonces, estas visitas, esta posibilidad de llevar muestras y de ofrecerlas para ver cuál es la reacción del potencial cliente, si la acepta, si me la critica. Estas críticas a veces son hiper necesarias, ¿no es cierto? Porque me suman, ¿eh? Tengo que tener la suficiente templanza y, y humildad para entender que alguien que está en un mercado y que conoce y que tiene mucha experiencia me dice que este producto de esta manera no, de esta forma no, que se necesita este packaging, etcétera, ¿no? Del mercado, es muy importante. Y bueno, inmediatamente después de haber hecho toda esta evaluación, que no hay una regla que me determine qué tiempo va a llevar, qué pasos obligatoriamente tengo que dar. Lo que sí, como recomendación, es que toda la información que yo voy obteniendo de este mercado la sistematice, ¿no? Yo la tengo que tener clara para poderla evaluar. No puedo obtener un montón de información y desperdiciarla por el desorden. Yo la tengo que sistematizar para poderla razonar, para poderla entender, para traer toda esa información a la empresa y compartirla con los sectores involucrados, el jefe de producción,
el jefe de marketing, el jefe de cobranzas, si tengo asesores de comercio exterior. Yo necesito interrelacionarme, interactuar y sacar conclusiones, ¿no? Y esto, insisto, es clave la sistematización de la información. Les digo porque a lo largo de tantos años muchos viajan, recolectan mucha información y cuando vienen el desorden es tan grande que no saben cómo abarcar todo lo positivo que vieron. Bueno, por supuesto que si el mercado es factible, si hay posibilidades, si hay chances, yo tengo que... Esto es muy importante y en esta cotización que yo voy a generar va a ser clave también el precio final al que yo pueda llegar, porque acá también va a haber un factor de definición, ¿no es cierto? Si yo logré estudiar el mercado, logré ver la factibilidad, logré analizar las chances que tengo de venta, logré generar vínculos con potenciales compradores, ahora el cierre de esta secuencia de acciones es un precio justo, entre comillas, conveniente, atractivo, ¿no? Y bueno, acá les estoy mostrando algunos de los rubros que vamos a tener que considerar para nuestra cotización de exportación, ¿no? Los costos y gastos de la empresa, los gastos asociados a la exportación, que obviamente va a depender mucho del tipo de venta que yo haga, si me voy a hacer cargo del transporte internacional, si me voy a hacer si voy a pagar los gastos o los costos aduaneros en destino, la logística, el servicio que quiero dar al cliente. A veces quiero por normas de ese mercado, ¿no? No es que yo en todos los casos quiera y pueda tener un dominio sobre esa decisión, ¿no? Muchas veces hay mercados que exigen determinadas pautas de comercialización, que significa un esfuerzo extra en materia de inversión, etc. Bueno, los beneficios que quiero obtener, ¿no? Toda operación, por supuesto, está pensada para obtener un beneficio y ese beneficio es el beneficio que yo voy a colocar sobre el precio, ¿no? Sin dejar de analizar, como ponemos ahí en el punto cuarto, y esto también nos lleva nuevamente a lo que decíamos antes, la búsqueda de una información actualizada, a saber si tengo beneficios impositivos o fiscales. ¿Beneficios dónde? Beneficios en mi mercado, por ser exportador o por ser importador, y beneficios argentinos. Para eso habrá que ver si la Argentina tiene tratados, si tiene acuerdos bilaterales, multilaterales, acuerdos regionales. A mi actividad permitan algún tipo de beneficio fundamentalmente impositivo o fiscal a la llegada de la mercadería a destino. En otras palabras, que exportar mi producto a ese país tenga aranceles convenientes, tenga aranceles reducidos a cero, reducidos a lo que se hubiera podido negociar, y eso es un atractivo y un tema estratégico clave, ¿no? Y bueno, política de venta, esto es fundamental. Yo, en toda cotización que haga y después de haber conocido muy bien a ese mercado, tengo que tener claro que fundamentalmente y por sobre todas las cosas tengo que vender, quiero vender, y eso es política de venta. Tengo que encontrar el resorte y encontrar la forma de poder combinar y acordar con mi comprador, ¿no? A veces, insisto, los acotados y no tengo mayores chances de maniobra, pero la política de venta es justamente, como lo dice su nombre, mover la venta de cualquier manera, ¿no? Y esto de cualquier manera lícita, ¿no? Y esto supone justamente hacer esfuerzos para que la venta se lleve adelante. Por último, les pongo ahí un ítem que es documento de exportación, porque por supuesto tengo que conocer muy bien en ese mercado qué documentación el importador va a necesitar, y en base a eso, porque si no también le genero un problema al importador y me lo genero yo, en base a eso confeccionar los documentos de la forma legal y técnica que corresponden para que justamente la mercadería no tenga
inconvenientes para ser nacionalizada. Es muy importante la visualización del mercado meta, el mercado meta le decimos al mercado objetivo, ¿no? Y la estrategia de marketing. Porque acá llegamos a un punto donde ya obtuve la información, ya de alguna manera soy un conocedor, me va a faltar ahora mucha experiencia, pero tengo claro que ese mercado es el mercado en el cual yo me quiero desarrollar. Y bueno, a un punto de vista operativo, diría más yo, voy a tener que conocer un dato o profundizar en el análisis de un dato nuevo y que es muy importante, que es cuáles van a ser los mecanismos de ingreso. Nosotros en una próxima charla que tenemos prevista, creo que para la semana que viene, vamos a estar hablando de esto, ¿no? Es muy importante, son muy importantes los canales de comercialización. ¿De qué hablamos? ¿A qué nos referimos con canales? Nos referimos a los medios de ingreso. Y el medio de ingreso no me refiero a las cuestiones aduaneras, me refiero a las empresas que van a ser la forma bajo la cual yo voy a entrar en este mercado. Ejemplo, para ciertos mercados no hay otra manera de comercializar el producto sino a través de canales mayoristas, supermercados, grandes tiendas. Para ciertos mercados, si mi producto está relacionado con la salud o con la alimentación, tengo que tener un canal de comercialización en esa empresa, en ese mercado, que sea una empresa con solvencia, con responsabilidad, con experiencia, con certificación de normas, con clientela, con representatividad. No cualquiera puede vender productos de cierta envergadura o importancia médica, técnica, etcétera. Y entonces ya me estoy viendo, a través de todas estas definiciones que les doy, ya me estoy viendo forzado a ingresar al mercado a través de un canal determinado. Les adelanto la mala noticia de esto, es que esos canales son empresas con mucha experiencia en el mercado, eso está bueno, pero lo malo es que van a querer ellos adueñarse de mi producto si realmente, adueñarse desde el punto de vista comercial, ¿no? De mi producto si es que le ven potencial, si le ven potencial al producto y al mercado. Y entonces me van a querer imponer contratos, me van a querer imponer formas de vinculación que, pensando siempre en la pyme y pensando siempre en el emprendedor, no suelen ser muy convenientes. Entonces hay que estar, y cuando digo conveniente me refiero a que me van a querer imponer comisiones muy altas, me van a querer imponer plazos de contratos variables, me van a querer imponer condiciones o derechos sobre las marcas y las patentes que no son los que corresponden. Bueno, en fin, avances importantes desde lo que para ellos es una estrategia de vinculación y de comercialización, pero muchas veces en desmedro de mis intereses. Entonces es muy importante que cuando vayamos a seleccionar un canal de comercialización, es un tema que lo vamos a profundizar en otra charla, estemos atentos a esto, sabiendo primero que ese canal es la única vía o la vía más conveniente para entrar al mercado de destino, y segundo, sabiendo o conociendo en profundidad qué condiciones son las que corresponden para la vinculación con ese canal y de qué manera me conviene más vincularme. Desde ya, en todo esto, los aspectos legales cobran una preponderancia, ¿no? Y un conocimiento muy importante sobre los temas contractuales. Bueno, en la carrera tenemos una materia que es contratos internacionales específica para este tema que nos abre un poco los ojos sobre las distintas formas de contrato, las cláusulas, etc. Pero bueno, este es un tema clave, ¿no? Visualizar el mercado y saber cuál es la forma de arribarlo es o exporto yo directamente, punto a punto, con mis distintos clientes, situación esta que es más posible para ciertos productos, mientras que si tengo productos de consumo masivo o muy específicos, con reglamentaciones particulares en ese mercado, voy a ir desembocando en canales, en intermediarios, y que, insisto, son empresas con mucha experiencia, ¿no? Y que tienen que serlo, ¿no? Tener en cuenta hoy
en la actual coyuntura económica y, digamos, política de la Argentina, que tenemos un formato exporta simple que consiste básicamente en minimizar a su mínima expresión la exportación, tratando de exportar o de generar exportaciones de productos y servicios con mínimos requisitos, y está más vinculado a aquellos que digamos, se inician, ¿no? Y por supuesto que no van a tener un volumen de exportación muy considerable, porque son operaciones con montos acotados, con los servicios logísticos incluidos, que me los provee el Estado, pero con ya lo vamos a ver esto en la próxima también, pero les quería dar esta introducción. Cuando vemos canales vemos exporta simple, servicios logísticos que de alguna manera no están subsidiados, pero están dentro de un paquete, ya viene prearmado, y la exportación, les decía, de mercadería de un cierto peso, con una limitación de cantidad y de precio, ¿no? Y con un formato documental bastante sencillo, porque se reduce mucho la exigencia documental, simplemente con la emisión hay que estar, por supuesto, inscrito en AFIP, porque hay que emitir la factura electrónica, que ya la vamos a ver en el próximo encuentro, y bueno, eso simplifica mucho la parte documental. Entonces, este formato de expo puede llegar a ser una vía alternativa interesante para aquellos que están empezando, ¿no? Y bueno, tenerlo en cuenta porque es válido para cualquier mercado, pero está acotado, como les decía, a envíos no tan importantes en peso y en dinero. Por supuesto que no podemos... Sí, a ver si hay una pregunta ahí, porque escuché el chat, pero no la puedo ver. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. ¿Para exporta simple también se necesita un despachante de aduana? Mira, la realidad es que el despachante de aduana es inevitable, ¿no? Porque siempre que necesito un asesoramiento desde el punto de vista técnico, lo voy a tener que contactar. La circunstancia del exporta simple es minimizar de alguna forma todo lo que tiene que ver con el servicio logístico, que siempre para el emprendedor o exportador pyme es toda una complicación, y la reducción documental, pero la salida de la mercadería y el ingreso de la mercadería al destino pueden necesitar un despachante de aduana. Y eso sí genera, digamos, Hay, ya lo vamos a ver, que se me provee, ¿no?, de asesores que, insisto, para una primera exportación o para cantidad o volumen determinado, son muy útiles, pero sí, son despachantes de aduana. Profe, y con respecto al servicio de courier, para las Sí. personas que estamos empezando y queremos realizar una primera exportación, ¿nos conviene más ese servicio o sí hay que hacerlo por exporta No, simple? es un servicio mucho más concreto, digamos, compacto, pero muy limitado en cuanto a cantidad, ¿no? Para pequeños envíos el servicio de courier puede llegar a ser útil, ¿no? Y para ciertos productos, ¿no? Pensemos que, no sé, si yo de pronto exporto ropa, puede ser muy útil. Ahora, si yo exporto algún producto que tiene un cierto contenido tecnológico y requiere de una asistencia, de un seguimiento hacia el importador, bueno, tal vez se necesite abordar la operación desde el punto de vista tradicional. Pero para ciertos productos y de cantidad de mercaderías no muy importantes, sí es útil. Sí, sí. Bueno, en cuanto a la exportación de servicios, también lo vamos a abarcar en un par de charlas más que tenemos. Tengan en cuenta que ha sido un montón. Nosotros contamos en la Argentina con una ley de promoción de la economía del conocimiento, donde se le da un fuerte impulso a todas aquellas empresas que exportan
con beneficios, ¿no? Beneficios que prevé la ley, porque al Estado, por supuesto, le interesa exportar conocimiento, ¿no? Y bueno, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, porque si no se nos va el tiempo y no quería dejar de terminar esta presentación. Tener en cuenta también que según la información que yo tenga de ese mercado va a ser muy importante determinar cómo voy a cobrar esta exportación. Y acá, bueno, los bancos y las financieras tienen un rol preponderante, por supuesto tengan siempre en cuenta que es importante garantizarse el cobro, porque son relaciones recién comienzan, la distancia geográfica, la distinta moneda, la complicación en todo lo que tiene que ver con ir a cobrar si es que no cobro, ir a reclamar. Entonces, no hay que dejar lagunas en esto. La experiencia mía en esto ha sido muy variada. Siempre hay que asegurarse a través de un pago anticipado, si no es 100%, un porcentaje de lo más que se pueda, y el resto documentarlo, ¿no? Documentarlo. Por supuesto, cuando hablemos de exportaciones de mucha más magnitud, hablaremos de garantías bancarias, cartas de crédito, etcétera, pero no dejemos de documentar la forma en la que hemos acordado cobrar y tratemos de asegurarnos un pago anticipado, un porcentaje. Las grandes empresas, por supuesto, se pueden dar el lujo del 100% de cobro anticipado. Una pyme, un emprendedor, tal vez no, pero garanticémonos una parte importante. Y las monedas virtuales, y bueno, vienen a todo galope como forma de pago y cobro. Nosotros acá no tiene un marco regulatorio legal, no es moneda de curso legal por ahora, pero tengamos en cuenta que hay compradores en el exterior que están ofreciendo pagar en monedas virtuales sus operaciones. A nosotros eso nos genera una complicación desde el punto de vista legal, porque yo en la Argentina tengo que nacionalizar las divisas. Toda exportación que yo hago tiene el correlato del ingreso del dinero. El dinero hay que ingresarlo legalmente al país, hay que someterlo a las normas y disposiciones del Banco Central en la materia y liquidar esas divisas. Eso esperemos que también sea transitorio y veremos cómo en un futuro no muy lejano impacta toda esta regulación tan dura que tenemos con las monedas virtuales, ¿no? Vamos a ver las monedas virtuales, cómo se posicionan, cómo evolucionan. Y para ir cerrando, les cuento que, bueno, es muy importante que en la medida que yo en ese mercado me vaya posicionando, en ese mercado me vaya constituyendo, registre mi marca, registre mi patente, o sea, empiece a hacer varias de las acciones, acá yo pongo 3, que son acciones de consolidación en el mercado: registrar patente y marca, hacer acuerdos con empresas locales, instalarme en ese mercado, una presencia, un acercamiento con los compradores, una mejor relación. Estas ya son políticas, por supuesto, un poco más avanzadas, un poco más lejanas de lo que sería la primera exportación, pero tengan en cuenta esto también, ¿no? Como un objetivo a mediano o largo plazo, las estrategias de consolidación. Bueno, no quiero demorar más el tema porque un participante que está acá también tiene clase. La realidad de estas charlas es acercarlos un poco a la problemática, al tema, y por supuesto profundizar en 2 encuentros más que vamos a tener. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en estos minutos que quedan. Profesor, sí, perdón. El CAN sí quería preguntar. Justo llegó alguien a mi casa, perdón. Pero sí, le quería hacer una pregunta con respecto a las divisas. Si bien tengo entendido que tenemos para bienes físicos 5 días para hacer el cambio, para liquidar las divisas, Sí. En los servicios había visto que hay un formato que te deja, creo que guardar los dólares hasta $12.000 anuales, Hasta ¿no? $12.000, sí, exactamente. Es un régimen especial para los servicios. Pero para los servicios que por supuesto se hubieran facturado con factura E de exportación, que después pagan los impuestos, la categoría de
de exportación de servicios, ¿no? Pero sí, es así. Ok, si tenía la duda ahí porque si bien yo puedo tener ese dinero en el banco, ¿lo podría cambiar a pesos después o me darían los dólares? ¿Y a qué tipo de No, cambio me lo darían, por ejemplo? no, bueno, el beneficio, o sea, dólar que cae en el banco, sea del origen que sea, vas a tener dos opciones, o retirar los billetes en este caso, o los cambias en el banco al tipo de cambio oficial. Por supuesto, lo que más conviene, el retiro de la divisa, para que después vos lo cambies libremente, ¿no? Ah, ok, sí puedo retirar la divisa directamente. Sí, A eso voy. ¿Sí? Ok, sí, gracias. señor. Bueno, agradecido por la participación. Este, y bueno, estamos a disposición para lo que deseen, lo que necesiten, y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Para los que quieran, con mucho gusto.